Y hoy día veremos cómo se resuelve el problema de investigación, ¿ya? Cómo uno, como investigador, tiene que proponer un problema de investigación, ¿ya? ¿Qué características tiene que tener este problema y cómo se debe fundamentar, argumentar, explicar? Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Yo voy a mostrar en la pantalla algo así como esto. Cuando uno hace un proyecto de investigación, hay un enfoque. Los proyectos de investigación siempre se van a iniciar con algunas ideas. Y algunas ideas generalmente son que intentan resolver problemas. Hay un problema, no sé qué, no sé cuánto, entonces ustedes a través de la investigación, como investigadoras o como investigadores, dicen, bueno, vamos a proponer una solución a este problema. Por ejemplo, los niños de mi curso tienen poca fuerza en el tren superior. Entonces vamos a proponer una solución. Vamos a diseñar un programa, no sé qué sé yo, bla, 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 para ver cuánto pueden mejorar. Y ahí tenemos un enfoque cuantitativo. Es decir, los niños antes demoraban 15 segundos y después del programa demoraban 17 segundos. Entonces ahí tenemos un enfoque cuantitativo, donde la forma de acercarse a la realidad es muy objetiva, ¿ya? Antes los niños saltaban 1,20 m y ahora saltan 1,25 m. Ahí tenemos una realidad objetiva porque estamos cuantificando cosas. Por otro lado, las ideas que podemos tener no solamente ayudan a resolver problemas, sino que ayudan y aportan al conocimiento científico, ¿ya? Y una cosa de aportar al conocimiento científico es saber cómo opera este conocimiento, esta ayuda para aportar con este conocimiento. Por ejemplo, ¿cuáles son los mecanismos neurofisiológicos que ayudan a desarrollar alguna habilidad cognitiva en los estudiantes en la clase de matemáticas? ¿Te fijas? Y ahí cuando nosotros aprendemos, conocemos, estudiamos los mecanismos perceptivos, habilidades cognitivas de cómo operar, ahí no estamos solucionando un problema, sino que lo que estamos haciendo es, estamos conociendo cómo ocurren las cosas. Y eso es aportar al conocimiento. Otra cosa puede ser, por ejemplo, cómo o por qué las mujeres tienen mucho mejor habilidad lingüística en quinto básico que los hombres. Entonces habría que descubrir, estudiar, revisar por qué se da que las mujeres tienen mejor habilidad lingüística que los varones cuando están en quinto básico. Y eso se puede hacer, por ejemplo, estudiando el área de Broca, donde está el área del lenguaje de las personas. Pero eso ya hay que entrar en un ambiente para poder, y ahí estamos aportando al conocimiento. Curiosamente, una de los aspectos que más ha ayudado a desarrollar conocimiento y tecnología son las guerras. Es atroz, pero es así. Por ejemplo, la ecografía
cuando se toma una ecografía abdominal, una eco mamaria, una ecografía de pelvis, la ecografía para ver a los bebés, ¿sabes de dónde viene esa tecnología? Karina, ¿sabes de dónde viene esa tecnología? ¿O Sergio? No, profe. No, profe, no cacho. Viene de los submarinos, ¿ya? De los sonar de los submarinos. Tú te das cuenta que los submarinos, para saber a qué profundidad están, envía una señal sonora al fondo del mar, y esa señal sonora se devuelve. Y eso permite calcular la distancia, la profundidad que hay y a qué profundidad está navegando ese submarino. Y esa tecnología la toman los científicos y permite ver, por ejemplo, a los bebés cuando están en el vientre materno. Le envían una señal y esa señal se devuelve. Y ustedes pueden ver perfectamente. Entonces, ahí te fijas que ayuda y aporta al conocimiento para ver, por ejemplo, cómo crecen las personas, cómo se desarrollan, ¿eh? ¿Qué hacen al interior del vientre materno durante la etapa de gestación? En fin, entonces hay ideas que te ayudan a aportar al conocimiento. No resuelven problemas, pero aportan mucho al conocimiento, que es muy importante. Y hay otros estudios que permiten generar interrogantes, fíjate. Mira, lo único que buscan es generar preguntas, buenas preguntas de investigación. Por ejemplo, las personas que viven en Rapa Nui son originales de Rapa Nui o vienen de otros lugares y se instalan en Rapa Nui. En su mayoría son originarios. En su mayoría. Eso es lo que uno piensa. Pero Y también nosotros, hay muchos, o sea, hay muchos chilenos establecidos allá, erradicados. y claro, cuando uno empieza a estudiar la etnia Rapa Nui, se da cuenta que es una etnia bastante curiosa porque ellos visten, los varones, visten de una manera que vestían los soldados de la guerra. Y era porque cuando había guerras en Vietnam, por ejemplo, los soldados arrancaban, soldados de diferentes países, y arrancaban por el mar y llegaban a una isla, justo que esa isla era Rapa Nui, y se quedaban ahí a vivir. Y ahí se fueron adecuando y usando esas ropas y esos vestuarios. Por otro lado, la isla en algún momento llegó a tener menos de 100 personas, porque los buques chilenos tomaban a los Rapa Nui como esclavos, porque los Rapa Nui eran isleños muy cariñosos, ¿ya? Cuando llegaban los barcos, ellos se acercaban a los barcos y le hacían regalos. ¿Y qué hacían los barcos? Los apresaban como esclavos. Y se los llevaban a las guaneras peruanas para que trabajaran. Entonces, por eso los Rapa Nui no nos quieren mucho a los chilenos, porque ellos tienen esa historia de sus ancestros. Entonces, se fue reduciendo a tal punto la población que el problema de hoy día es saber quién es realmente Rapa Nui y quién no es Rapa Nui. Porque en su lenguaje faltan letras, por ejemplo. ¿Ya? No existe la letra D de dedo, no existe. ¿Ya? Entonces, ahí hay una serie de cuestiones que hay que revisar. Y por otro lado, los apellidos, es difícil poder establecer
cuáles son Rapa Nui y cuáles no son Rapa Nuis. Por ejemplo, el apellido Teave. Teave es un apellido que es una deformación del apellido Chávez. Otro apellido Tepano. Es una deformación, una variación del nombre de Estefanópulos, que después se convierte en Esteban, y ellos lo ponen como Tepano. Entonces, ahí, para revisar esas realidades, se usan estos enfoques que son más subjetivos, que son enfoques cualitativos, ¿te fijas? Lo otro era contar números. Aquí no, hay que conocer las historias, revisar el pasado, conversar con las personas, leer los libros, y de todo ello ir construyendo una historia. Entonces, esos son los estudios que se llaman estudios cualitativos, que son estudios donde hay que estacionarse en el área donde uno va a estudiar, permanecer ahí durante mucho tiempo. ¿Y qué es lo que se obtiene de ahí? Más que respuestas, se obtienen buenas preguntas, buenas interrogantes. Entonces, por ejemplo, una buena interrogante. Revisar cuál es la formación primitiva de los apellidos Rapa Nui. Ya les comentaba yo el apellido Tepano, el apellido Teave, otro apellido Riroroko, bueno, y así una serie, uno les puede seguir la línea y encontrarlo en el tiempo, de dónde vienen, de dónde provienen, cómo se conforma esta etnia, y ahí uno se da cuenta que a lo mejor no es una etnia, sino que es una, o a lo mejor sí, es una mezcla de etnias que van conformando lo que se llama hoy día los Rapa Nui, que ellos en sus raíces se creen más polinésicos. Y en la Polinesia, si ustedes escuchan la música, a propósito de lo que estábamos conversando con Scarlett, si escuchan la música de Rapa Nui, tiene mucho de la música country, ¿ya? De la música country. Entonces, cuando ustedes escuchan la música que la guitarra o el ukelele suena, es muy parecido a la música country que entra por Hawái y se transmite por la Polinesia. Entonces ahí te vas encontrando con un mundo maravilloso del cual más que ir a resolver problemas tenemos que ir a obtener conocimiento y generar nuevas interrogantes. Entonces, cuando nosotros nos motivamos con la investigación, tenemos que entrar con ideas que sean novedosas, no seguir repitiendo lo mismo de siempre, que sean ideas que te alienten a seguir trabajando, ¿eh? que te motiven, que te emocionen, que te inspiren. ¿Eh? Entonces, no es fácil llegar a tener, claro, cuando uno está en este curso, donde está aprendiendo todo sobre la marcha, claro, es difícil encontrar ideas novedosas, emocionantes, inspiradoras, pero ustedes deben, como decía un muy buen amigo mío, siempre investigar algo en un área que a ustedes les guste, que a ustedes les satisfaga, en el área que para ustedes sea más placentero. Estaciones ahí, ¿ya? ¿De dónde salen esas ideas para investigar? Primero, de la experiencia personal. Todo esto que le estoy contando yo de los Rapa Nui, todo eso, le estoy contando yo de mi experiencia personal, de cuando yo vivía allá y estuve investigando allá. ¿Ya? Por eso,
puedo contar esta historia y otro día les contaré otras historias más. También una otra fuente de material escrito, ¿ya? De libros, de documentos, etcétera. Por ejemplo, yo dirigí una tesis de posgrado donde un estudiante de posgrado revisó e investigó la evidencia científica de cómo se practicaba deporte en los campos de concentración en Chile después del año 73. ¿Cuáles eran las organizaciones y cómo participaban en deporte? ¿Te fijas? Eso lo fue recopilando a través de material escrito y después de conversaciones, él fue a conversar con algunos ex dirigentes políticos que estuvieron presos en la isla Dawson, por ejemplo, y para preguntarle y fue contrastando todo esto. Hoy día también se puede recoger de materiales audiovisuales, ¿ya? De periódicos viejos, por ejemplo, de programas de televisión antiguos, etcétera, ¿no? De Internet. En Internet a veces aparecen cosas interesantes, pero uno no sabe si es verdad o no es verdad lo que aparece en Internet. Entonces ahí uno tiene que revisar y ahí puede quedar claro si el enfoque va a ser cuantitativo, donde va a determinar un enfoque que mida cantidades, que mida calidades, o un enfoque mixto que mide los demás. Ahora, cuando uno está empezando a hacer investigación, lo más fácil es partir por un enfoque cuantitativo, de contar cosas. Ya cuando uno es un investigador un poco avesado, puede entrar a estudiar en el área cualitativa. Es así entonces que cuando uno dice, a ver, ¿qué investigo? Investigue a partir de su propia experiencia, de las propias evidencias, de lo que le han contado los profesores. Por ejemplo, a mí me gustó mucho una idea que a mí me tenían absolutamente convencido como estudiante, igual que ustedes, que los niños que vivían en ambientes naturales tenían una mejor motricidad que los niños que vivían en la ciudad. Entonces yo dije, oh, es verdad, porque parece lógico y legítimo eso, pensarlo cuando uno no tiene la experiencia. Entonces, yo tomé mi equipo de investigadores, gané unos proyectos, gané mucho dinero para ir y me fui a estudiar a los niños en la isla de Pascua. Y medí a todos los niños de la isla de Pascua, a todos, sin excepción. Y luego medí a muchos niños en Concón, muchos niños en Valparaíso, muchos en Viña del Mar, muchos en Copiapó y muchos en Santiago de Chile. Conclusión. Y en promedio del estudio que nosotros realizamos en aquellos años, los patrones motores de la carrera y los patrones motores del lanzamiento en niños citadinos y en niños de la isla de Pascua, insulares, en promedio son exactamente iguales. Es decir, en la ciudad también hay niños inquietos que corren y en la isla de Pascua también hay niños que no les gusta correr ni lanzar. Claro, naturalmente, siempre hay una excepción que lanza mucho o corre rápido y corre bien, pero en todos los grupos pasa exactamente lo mismo y allá no se mostró una especial diferencia en que los niños tuvieran una mejor motricidad gruesa que los niños de la ciudad. Entonces, ahí pudimos darnos cuenta de que obtuvimos conocimiento y a través de ese conocimiento pudimos determinar que los niños eran muy parecidos aquí y allá. ¿Se ve esta nueva diapositiva que está en la pantalla? Sí, profe. Muy bien. Entonces,
tenemos que resolver hoy día lo más importante, un problema. ¿Cuál es el problema de nuestra investigación? Nuestra investigación intenta resolver un problema, intenta conocer algo o intenta generar nuevas preguntas. Y para eso recurrimos al material bibliográfico que está a nuestro alcance. Hoy día hay Internet. ¿Ah? Entonces, por eso es importante las bases de datos científicas donde uno pueda acceder a información. Por ejemplo, si a Scarlett le gusta mucho cómo los niños aprenden las estructuras rítmicas en las escuelas, estoy inventando naturalmente un problema, existe estudios que avalen de formas didácticas para que los profesores y profesoras puedan inducir a los niños a aprender estructuras rítmicas. Estoy inventando un problema, ¿no? Por ejemplo, a Sergio le podría gustar que la enseñanza de los deportes en la escuela se hace de manera muy analítica y él propone que se haga de manera más global, de manera más táctica y no tan técnica. Bueno, y ahí él quiere resolver un problema y abordar y aprender. Entonces él va a proponer una nueva forma de enseñar el fútbol en niños, que es a partir del juego y no a partir de repetir, repetir, repetir. Y ahí ya tenemos otro problema, ¿te fijas? Entonces, para saber si eso ha sido estudiado, hay que revisarla y hacer una revisión bibliográfica, porque a lo mejor el problema que usted cree que es problema está requete contra estudiado y requete contra ya resuelto, pero a lo mejor no, en una población X no. Y de ahí aparece la formulación del problema, que es lo que vamos a tomar hoy día. Ya la próxima semana vamos a hablar sobre objetivos, hipótesis, y etcétera, y todos los datos. Porque cuando nosotros resolvemos todo esto, lo más probable es que aparezca un nuevo problema. ¿Ya? Un nuevo problema. Entonces, ¿qué se dice para resolver un problema? Tenemos que hacer una consulta, tenemos que conversar con expertos, tenemos que leer la literatura que está escrita, tenemos que leer artículos científicos, por lo cual un problema no surge de la nada, sino que surge de las conversaciones, de la experiencia personal, de la experiencia científica que se ha desarrollado con anterioridad para poder abordar claramente un nuevo problema de investigación. Y vamos a ver un nuevo problema de investigación. Aquí, déjame ver acá. Está, aquí. No, esto ya lo habíamos visto, disculpe usted. Entonces, vamos a ponernos en un problema cuantitativo que mide cantidades de cosas. Hay que delimitar el problema. Por ejemplo, el problema hay que delimitarlo a un grupo en especial. No puedo decir las mujeres, sino que mujeres de 10 y 11 años de la comuna de Hijuelas. ¿Te fijas? No puede ser tan grande. Tenemos que relacionar variables. Una de las variables puede ser mujeres de la comuna de Hijuela, de colegios municipales, practican educación física con más placer que las que participan de la clase de educación física de colegios privados. Bueno, ahí habrá que ver cómo se mide el placer, ¿no? O, por ejemplo, un programa para mejorar la fuerza flexora de brazos
en mujeres de 10 y 11 años de la comuna de Hijuelas, tienen mejores resultados que el mismo programa aplicado a niñas de 10 y 11 años de un colegio municipal de la comuna de Valparaíso. Y ahí yo podría estar estableciendo una comparación. Aplicamos el mismo programa exactamente igual, los medimos y nosotros decimos que las niñas de escuela van a mejorar más que las de Valparaíso. Pero para eso hay que apoyarse en sustentos teóricos. ¿Por qué digo yo que las niñas de escuela van a mejorar más que las de Valparaíso o viceversa? Hay que afirmar esto. Y lo otro que hay que formularlo como pregunta. Entonces, como pregunta, habría que formularlo de la siguiente manera. ¿Cuánto mejoran la fuerza flexora de brazo las niñas de un colegio municipal de Hijuelas en comparación con niñas de la misma edad de un colegio municipal de Valparaíso sometidas a un programa idéntico? ¿Cuánto mejora? Y ahí viene la pregunta, ¿cuánto mejora? Y ahí, al decir cuánto mejora, nos va a decir precisamente que vamos a medir cantidad. ¿Cómo se puede medir la fuerza flexora del tren superior? Sí, Verónica, te escucho. Tengo una pregunta. Que si hace un mismo estudio para un mismo grupo de personas, ahí también incluyen como parte de ese estudio la alimentación que debe llevar la persona porque si usted va a comparar o tiene como grupo de estudio, yo creo que esa parte igual es importante porque eso igual es influyente en la mejora, independientemente de que el ejercicio sea lo mismo. Es que ahí esa sería otra pregunta, Verónica. ¿Pero se puede hacer como parte de un Sí, proyecto? naturalmente. Pero ahí la pregunta es otra. ¿Cuánto afecta la alimentación en la fuerza flexora del tren superior? Luego de la aplicación de un programa en niñas de Hijuela y en las niñas de Valparaíso, entonces ahí ya nos vamos a fijar en la alimentación, no nos vamos a fijar en la fuerza. Entonces, claro, pues, te fijas lo que estás haciendo, este ejercicio que estás haciendo tú, pues, Verónica. Bueno, no me voy a fijar en la clase de educación física, me voy a fijar en la alimentación. O me puedo preocupar del número de hermanos, o del lugar, del tipo de vivienda, los que viven en departamento y los que viven en casa. En fin, tú vas haciendo esa relación. Y tú la vas inventando, diseñando, creando. Y este problema tenemos que tratarlo de una manera observable, medible. ¿Cómo lo vamos a medir? ¿Cómo lo vamos a observar? Entonces ahí tenemos que buscar la forma de encontrar los mecanismos para medir, para observar, ¿ya? Para evaluar este tema. Entonces, ¿cuáles son los elementos de un problema cuantitativo? Mis amigos dicen, mis amigos doctores, investigadores y doctoras, investigadoras del mundo mundial, dicen que si la pregunta de investigación está bien hecha, el 50% de tu investigación ya está resuelta. Entonces hay que practicar, porque las preguntas de investigación deben ser claras y son el qué del estudio. El qué del estudio. Este estudio, ¿en qué consiste? Consiste en determinar si el programa de fuerza permite que las niñas sean mejores estudiantes. Bueno, y una vez que está hecha la pregunta, hay que justificarla. ¿Por qué este estudio? ¿Para qué este estudio? ¿Por qué vale la pena invertir tiempo en hacer este estudio, esta investigación? ¿A quién le sirve? ¿A quién le servirá? Entonces, toda investigación
al comienzo tiene que plantearse, porque es importante investigar, invertir tiempo, personas, capacitarlos para que aprendan a investigar. Y eso es parte del proyecto de investigación. Por otra parte, tenemos que ver, ¿tenemos recursos o no para hacer esto? Por ejemplo, yo decía Hijuelas. Y si yo vivo en Valparaíso, voy a tener que ir a Hijuelas toda la semana. ¿Tengo dinero para ir y volver? Si vamos a usar materiales, ¿tenemos esos materiales? Entonces, recursos. Alcances del estudio. ¿Este estudio nos sirve para Chile o nos sirve solo para Valparaíso? ¿Este estudio sirve solo para niñas de 10 y 11 años o sirve para otros niños? Todo eso hay que revisarlo y establecer las consecuencias de los resultados. Por ejemplo, hay algo que nosotros nunca pudimos prever, porque yo soy uno de los autores del trabajo original de medir la condición física de los niños en Chile, que lamentablemente después el Ministerio de Educación y los periodistas bautizaron como el CIMSE de la educación física. Y el origen orientador de eso era saber cuál era la condición física de los niños, porque nosotros en los años, nosotros digo yo, el equipo de investigadores de la época que trabajábamos en esa área, en los años 80 nosotros advertíamos que venía una epidemia de obesidad y sedentarismo. Y para poder probar y justificar esa afirmación, medimos a todos los niños y niñas de Chile. Y los comparamos, hay una evidencia científica, con niños europeos. Si leen esos trabajos, buscan por mi nombre, van a encontrar los trabajos de Castillo y la relación con niños de 7 países de Europa. Y con niños canadienses, que fue donde yo hice mis estudios preliminares. Entonces, pero nunca sospechamos que las consecuencias que iba a tener eso era que se aplicara como una forma de medir la calidad de la educación física, cosa que es un error, porque lo único que estábamos haciendo nosotros era medir la condición física en niños escolares chilenos. Y queríamos probar una batería de pruebas y ver cómo funcionaba. Algunas cosas funcionaron súper bien. Por ejemplo, la prueba que mejor funcionó fue el test de naveta, que hasta ese momento no se conocía en Chile. Pero una prueba que tuvimos que eliminar fue la carrera de 50 metros planos. ¿Y por qué la tuvimos que eliminar? Porque en Valparaíso no existe ningún colegio que tenga 50 metros planos. Por ejemplo, en Playa Ancha, para medir a los niños los llevaban al Parque Aloejo Barrio para que corriera 50 metros. Pero a veces estaban jugando fútbol y no se podía medir. Las calles son todas de subida o de bajada, tienen curvas. Los niños de la Avenida Argentina, del Colegio La Igualdad, los llevaban a correr ahí en el bandejón a donde hacen la feria, en la Avenida Argentina. Pero resulta que a veces estábamos midiendo y se empezaba a instalar la feria. Y los niños empezaban a correr en zigzag. Entonces esa fue una prueba que tuvimos que eliminar. Otra prueba que tuvimos que eliminar fue la prueba de flexión de brazos. ¿Y saben por qué? Porque no todos los colegios de Chile tienen una barra donde suspenderse. Bueno, y ahí empezamos a notar que hubo consecuencias, muchas de ellas consecuencias indeseadas. No las queríamos, pero fue así la evidencia de lo que ocurrió. ¿Ya? Entonces esto nos lleva a un nuevo estado del conocimiento. ¿De qué nos dimos cuenta nosotros? Que en Chile no solamente los alumnos tienen una condición precaria, en condición física, sino que los establecimientos educacionales
también tienen una condición precaria para enseñar. No tienen buenos recintos y no tienen buenos materiales. Aun cuando pueden tener excelentes profesores, no tienen las condiciones para una buena enseñanza como queríamos nosotros que se planteara en esa oportunidad. Por lo cual, eso nos lleva a nuevas perspectivas de estudiar ahora. Entonces, la nueva perspectiva es establecer un baremo nacional o internacional para poder medir a nuestros niños y decir si están normales o están bajo lo normal o están sobre lo normal, para que cada profesor vea cómo lo resuelve. Pero que eso no signifique que la clase de educación física es buena, regular o mala, porque las variables son enormes. Entonces, todas estas cuestiones nos llevan a plantear nuevas preguntas de investigación. ¿Ya? Y hagamos un ejercicio para no aburrirles. Déjame ver aquí un ejercicio que había dejado yo separado aquí para ustedes. Para partir. Acá está. Acá está. Veamos esto. Dejemos de compartir esta pantalla. Vamos a la pantalla otra vez. Y acá está. Para la primera, dice fuerza, potencia y altura de salto. 2 minutos para que elaboren una pregunta, problema de investigación. 2 minutos. ¿Profe? Muy bien. Martín, ¿algún ensayo? No, profe, no se me ocurrió ninguna pregunta. ¿No? Álvaro. Scarlett. No, profe. Nada. No. Uy, uy, uy. Verónica. Ensaye, algo. Profe, no pensé una pregunta, pero sí un caso. A ver. O sea, por ejemplo, para comparar la capacidad de salto que tiene un voleibolista con un basquetbolista. Pero no se me ocurrió cómo podía formular la pregunta. Porque ambos tienen que ser... Perfecto. Entonces sería algo así. ¿Cuál es la diferencia del salto en altura de un voleibolista versus un saltador de... Un basquetbolista, cuando que un está basquetbolista? encestando. Perfecto. ¿Te fijas? ¿Cuál es la diferencia? O cuál... Ya.
o cuál es la potencia del salto de jugadores que practican básquetbol y aquellos que practican voleibol. Ahí ya te estás planteando entonces cuál es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Entonces, para medirlo, ¿qué es lo que habría que hacer? Un Hacer estudio. Perfecto. Entonces, que salten 1000 basquetbolistas, bueno, 1000, pero ya, salten 30 basquetbolistas de la Liga de Valparaíso, y después que salten 30 voleibolistas de la Liga de Valparaíso. Y después los comparamos. Entonces, ¿cuál es la diferencia en la potencia del salto en altura entre jugadores o entre personas que practican básquetbol y otros que practican voleibol? Ahí ya se empieza a formar la pregunta, ¿te fijas? Ya, 2 minutos para la número 2. Velocidad de partida y tiempo de reacción. Ya, Scarlett, ¿alguna idea? ¿Cuál es el tiempo de reacción que tiene un atleta principiante con un atleta que lleva más tiempo? No sé si Buena se pregunta. explica. Hay que, Cuando parte hay- como la concentración que tienen que tener. no. No mete la concentración, pero el tiempo de reacción está Ahí, muy bien. Ya, ¿cuál es ya. la diferencia que hay entre un principiante y un atleta que ya lleva 2 años? ¿Cuál es la diferencia en el tiempo de reacción en la partida de la carrera de 100 metros? Por ahí se empieza a formar la pregunta. ¿Te fijas? No es tan automática. Martín, ¿alguna sugerencia? Sí, profesor. ¿Qué diferencia hay en el tiempo de reacción a la velocidad de partida o al tiempo de reacción en movimiento? Pusiste 3 problemas en uno. Pero, no, pero está muy bien. Está muy bien. Enúnciame la primera parte, por favor. ¿Qué diferencia Ya, ¿qué diferencia existe entre existe entre el tiempo de reacción entre el tiempo de reacción de la velocidad de partida? el tiempo de reacción y los 10 primeros metros de carrera en 100 Ya, sí, metros? por ahí. Sí, En por 100 ahí va. metros. ¿Te fijas? Porque algunos pueden ser súper reactivos, pero los 10 primeros metros son... Y otros pueden ser mala reacción, pero una vez que salen, su velocidad en los 10 primeros metros puede ser muy buena. Bueno, por ahí hay que darle vuelta, ¿no? Bien. Scarlett o Verónica. Yo ya dije uno. Sí, me acuerdo. Verónica. La tenía, pero se me olvidó. Pero era algo Oh, de en relación al tiempo de reacción y la velocidad de partida afecta el resultado final entre competidores. bien. Excelente.
Bueno, aquí te podrás dar cuenta tú que un ejemplo claro de eso es que en la carrera de 100 metros, cuando estaba corriendo Ben Johnson, no, cuando corría Asafa Powell, bueno, estos corredores que son de muy buen nivel, resulta que normalmente en los primeros 30 metros adelante en la carrera van otros competidores y ellos después de los 30 metros o 40 metros empiezan a ganar la distancia. ¿Por qué razón? Porque alcanzan una velocidad de carrera máxima aproximadamente los 50 metros y son capaces de mantenerla durante más tiempo. Entonces, hay deportistas de carreras de 100 metros que arrancan muy rápido, pero después no son capaces de mantener la velocidad y empiezan a decaer la velocidad. Y otros que arrancan un poco más lento pueden mantener mucho más tiempo la aceleración de la carrera y después mantener el pic durante más tiempo. Entonces, cuando uno conoce el tema ya se puede entrar a resolver, a identificar, a verificar algunas cuestiones importantes y a generar bonitos problemas. ¿Te fijas? Entonces no es tan automático decir, se genera un problema. Entonces, normalmente los problemas tienen que ver con lo que a ustedes les interesa, lo que a ustedes les gusta estudiar, lo que ustedes quieren estudiar. Y una última diapo que voy a compartir con ustedes, que es la siguiente. ¿Qué tipos de preguntas encontramos en investigación? Preguntas que permiten explorar, conocer cuál es la realidad, cómo se desenvuelve. Por ejemplo, yo vivo en el campo, ¿ya? Entonces, aquí en el campo hay muchas mamás que no mandan a los niñitos al colegio porque se quedan ayudando en la casa. Y dicen, ¿y para qué va a ir si ya sabe leer? En fin, entonces uno podría explorar esa realidad. Podría explorarla, entender los por qué. ¿Por qué pasa eso? ¿Cómo pasa? Explorar esto. Y otra cosa es describir lo que pasa. Contar lo que pasa. ¿Ya? Y una vez que uno puede contar lo que pasa, puede generar explicaciones. Esto pasa porque los niños en el campo, etcétera, se quedan ayudando a los papás porque los papás, en fin, bla, 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 bla. Puede explicar cosas. Y lo que idealmente debería hacer una investigación es pronosticar. Es decir, ¿se acuerdan de ustedes vieron la PSU? Cuando entraron a la universidad, ¿o no? Sí, Ya. PSU. Antes de la PSU existía una prueba que se llamaba prueba de aptitud académica. Entonces, ¿qué decía la prueba de aptitud académica? ¿Qué medía? Medía aptitudes. Pero a mucha gente le iba mal en la universidad, porque esa prueba no permitía pronosticar lo que iba a pasar a futuro. La PSU pronostica mucho mejor lo que va a pasar a futuro. ¿Por qué razón? Porque en la PSU, y cuando ingresaron ustedes, las notas de enseñanza media, ¿cómo le llaman cariñosamente ustedes? El NEM, tiene un porcentaje más grande. Y el mejor predictor de lo que va a pasar al futuro, de los que salen del colegio y van a entrar a la universidad, son las notas de enseñanza media. Es el mejor predictor. Porque una niña, un niño que tiene un promedio de 6, por muy malo que sea el colegio, un promedio de 6 por lo menos significa que tiene hábitos de estudio y hábitos de trabajo. Y le va a ir bien en cualquier parte porque ya tiene hábitos.
Pero la prueba de aptitud académica medía aptitudes y era súper buena midiendo aptitudes, pero lo que no medía era si las personas tenían buenos hábitos para estudiar. Porque, por ejemplo, la Verónica puede ser súper talentosa para hacer deporte, pero es floja, pues no le gustan los deportes. ¿Te fijas? Tiene las aptitudes, pero no tiene el hábito. Entonces, ahí se logró que las notas de enseñanza media tuvieran más peso en la selección de estudiantes a la universidad, porque de esa manera se podía hacer un mejor pronóstico de lo que iba a acontecer a futuro. Y hay otras preguntas, problemas que nosotros lo hacemos para resolver problemas a través de tecnologías. Por ejemplo, los que han visitado el laboratorio donde yo trabajo habitualmente, ahí hay una máquina inventada por los estudiantes para medir la fuerza extensora de piernas. ¿Ya? Y eso salió para resolver el problema, porque decir, a ver, ¿cuánto puede empujar usted? En vez de levantar kilos de peso, ahí se empuja e inmediatamente arroja un resultado. Y también hay otro tipo de problema, que es el que más se usa, que es evaluar el control de los efectos. Es decir, si yo aplico un programa, ¿qué efectos tiene este programa en la fuerza muscular? ¿Qué efecto tiene el programa de carrera en la potencia aeróbica, en el volumen máximo de oxígeno? ¿Qué efectos tiene la didáctica de la enseñanza del básquetbol en el lanzamiento, no sé qué? ¿Te fijas? Entonces, de esa manera nosotros vamos elaborando buenas preguntas para buenos problemas en investigación. Se está poniendo un poquito más pesado, más denso el trabajo ahora, porque ahora les va a tocar comenzar a trabajar a ustedes. Así que yo quisiera que la próxima semana que nos veamos, ustedes ya trajeran delimitado qué les gustaría más o menos investigar. ¿En qué área? ¿En qué ámbito? ¿Qué tipo de cosas? Y ahí vamos a ir dándole forma poco a poco. ¿Ya? Pero haga la tarea porque si no, no le voy a poder ayudar. ¿Bien? Preguntas. Si es que tienen. ¿Alguna ¿Profe? sugerencia? ¿Algún tips para mejorar la formulación de las preguntas? Esto es como... Verónica, Cuando uno se cuestiona algo. Es como bailar. Al comienzo uno se equivoca el paso, qué sé yo, pero en la medida que vas practicando, vas mejorando. Ya. Entonces, por eso es muy importante que en la próxima clase traigan ya un área problemática y ahí yo voy a empezar a hacerle preguntas, consultas y por qué, y lo voy a cuestionar. Y poco a poco de esa conversación debiera ir apareciendo, debiera ir emergiendo la pregunta de investigación. ¿Verdad? Martín, ¿alguna pregunta? Scarlett, ¿alguna preguntilla? No, profe, nada. Álvaro, ¿estás por ahí? ¿No? No, profe, todo bien, todo bien. ¿Todo bien? Bien. Entonces nos vemos el día lunes a las 8 de la mañana. Y ya Profe. vengan con la tarea de un problemita. Sí, díganme. Profe, yo tengo práctica el día lunes de las 7:45 hasta las 12. Ya, ya. Entonces, ¿Se lo puedo el martes? Sí, por supuesto que sí. Sí. ¿Ya? Ya, gracias. El martes lo vemos entonces. Profe, Listo. ¿esa ¿Sí? pregunta o ese cuestionamiento es personal o en el grupo de trabajo con el que vamos a trabajar durante el semestre? Primero personal. Ya. Primero personal y después con el grupo de trabajo ahí entran a discutir, a conversar, qué sé yo, a tomar decisiones. ¿Ya? Súper. Para ver qué proyecto van a desarrollar. Muy bien. Un abrazo, cuídense mucho.
no se desabriguen. El día está un poco raro. Ya, que estén bien. Hasta el Chao, profe, lunes. que te bien. Chao, Ya, chao. profe, igual, que Chao. esté bien. Chao, chao.